¿Cómo andan? Espero que muy bien. Acá vamos a estar haciendo un videito nuevo para complementar un poco lo que se estuvo viendo en salud sexual. Como siempre decimos, nosotros hacemos esto para ayudarnos entre compañeros, compañeras, pero por supuesto que nada de lo que está en los videos reemplaza la lectura del material, que la verdad que el de este tema en particular está muy bueno, así que aprovechenlo, léanlo bien y exprímanlo, que está muy bueno, muy claro, ¿sí? Pero más allá de eso, la idea es poder acompañar la lectura con este videito para intentar que sea un poco más amena, ¿sí? Falló, hubo problemas técnicos, digamos, y en este momento no se ve la cámara. Hubiese estado bueno tal vez para hacer la introducción y el poder gesticular un poco y que se vea, pero bueno, es lo que hay y lo importante es que se vea esta imagen para poder ir siguiendo lo que vamos a estar viendo, ¿sí? En principio vamos a estar hablando entonces del ciclo menstrual, que va a estar abarcando dos grandes ciclos, ¿sí? Que van a estar ocurriendo, ¿sí? A nivel de dos órganos diferentes. Por un lado tenemos a los ovarios, y ahí vamos a encontrar el ciclo ovárico, y por el otro el ciclo endometrial, que va a estar situado principalmente en lo que es el útero, ¿sí? Entonces los dos órganos que están implicados en el ciclo menstrual son los ovarios y el útero. Siempre que hablemos de un ciclo, vamos a estar hablando de algo que comienza, que termina y que una vez que finaliza vuelve a comenzar. En nuestro organismo tenemos distintos ciclos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estuvimos hablando en bases biológicas del ciclo cardíaco, también es otro ciclo, ¿no? Que comienza en un punto, termina y vuelve a comenzar. Siempre que hablemos de ciclos va a estar un poco ese mecanismo, ese conjunto de procesos y de sucesos que van a estar imbrincados, digamos, en algo que es rítmico. Es decir, siempre que hay un ciclo, va a haber un ritmo que sigue ese ciclo. Y una vez que termina, vuelve a comenzar. Lo podemos imaginar como algo circular, de alguna manera, ¿no? Si uno recorre un círculo, como por ejemplo si recorremos este folículo que se está formando, lo vamos a recorrer y una vez que llegamos al punto de inicio, volvemos a comenzar. A eso hace referencia un poco la palabra ciclo, ¿sí? Y el ciclo menstrual es algo, como dice en el material de la clase, que es este, ¿sí? Léanlo porque la verdad es que está muy bueno, muy claro. Nada, eso, recomendación, léanlo con atención porque está muy bueno. Y como nos dice acá el apunte de la clase, es un ciclo que se puede pensar desde diferentes lugares, ¿sí? En este momento, en este video, vamos a estar mirando lo que pasa a nivel biológico, pero lo cierto es que el ciclo menstrual también tiene implicancias en un montón de otros aspectos, ¿sí? En lo social, en lo económico. Lo atraviesan distintas esferas de la vida a este ciclo. En este caso vamos a estar mirando lo que pasa a nivel orgánico, ¿sí? En los dos principales órganos, como dijimos antes, en los que ocurre este ciclo, que vamos a poder dividirlo, digamos, en dos porciones, si se quiere. Un ciclo que va a ser ovárico, que va a tener a su vez dos fases, ¿sí? El ciclo ovárico, que ocurre, digamos, a nivel de los ovarios, va a tener dos fases, una fase folicular y una fase lútea, ahora vamos a entrar en cada una de ellas, y un ciclo endometrial en el cual vamos a tener tres momentos, tres fases, ¿sí? La primera que podemos mencionar es la menstruación como tal, ¿sí? Luego tenemos la fase proliferativa y luego la fase secretora. Ahora vamos a entrar en cada uno de estas partecitas, digamos, que componen a ambos ciclos, pero tenemos que saber que en conjunto conforman el ciclo menstrual y que va a haber sucesos que van a estar ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, la fase folicular del ciclo ovárico va a ocurrir en los primeros 14 días de este ciclo y la fase menstrual junto a la fase proliferativa del ciclo endometrial también va a estar aconteciendo del día 0 al día 14 del ciclo. Entonces, estas tres fases van a ir en conjunto, ¿sí? Y luego la fase lútea a nivel ovárico y la fase secretora a nivel endometrial también van a estar aconteciendo
periodo de tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Bien, ahora vamos a meternos un poquito más de lleno en lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, como dijimos, tiene estas dos fases, ¿sí? Digamos, la fase folicular, que es la primera, va a comenzar cuando finaliza el ciclo anterior, ¿sí? Recordemos que el ciclo finaliza, una vez que finaliza vuelve a comenzar. Bueno, cuando finaliza el ciclo anterior, comienza la fase folicular en el día 0 del ciclo, ¿sí? Y va a finalizar con un evento importante en el día 14, que es la ovulación, en donde se va a estar desprendiendo un ovocito de un folículo que va a madurar. Eso ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Después del día 14 comienza la fase lútea. Tenemos que saber que, digamos, cuando decimos día 14, día 28, día 0, día cualquier día, estamos hablando de un promedio, ¿sí? No quiere decir que todos los ciclos menstruales sean tan regulares que realmente sean de 28 días en particular, sino que es un promedio que se saca, es un número que suele estar presente en varios ciclos de varias personas que tienen útero, pero sepamos que estamos hablando de un promedio. Bien, entonces dijimos que en los primeros 14 días ocurre la fase folicular que finaliza con la ovulación y luego de esta fase va a comenzar lo que es la fase lútea. La fase lútea comienza con la ovulación, ¿sí? Comienza luego de la ovulación y va a finalizar con la degeneración del cuerpo lúteo. Esto también ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo que tenemos que saber es que hay en estas dos fases, hay 4 acontecimientos que son fundamentales, ¿sí? Por un lado vamos a tener la foliculogénesis, en donde se va a estar madurando un folículo, se van a estar madurando varios, y después va a haber un folículo en particular, ¿sí? Un folículo dominante, que va a terminar de madurar y que va entonces a finalmente liberar, desprender un ovocito, ¿sí? Después de la ovulación, que sería el segundo acontecimiento importante, además de la foliculogénesis, está también la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Que con toda esta parte de que no se utilizó, digamos, de alguna manera, para decirlo sencillo, del folículo que maduró, se va a formar el cuerpo lúteo, que es esta especie de estrella que vemos acá, ¿sí? Y el último acontecimiento muy importante del ciclo ovárico va a ser la degeneración del cuerpo lúteo en caso de que no haya una fecundación, ¿sí? O una cosa también que tenemos que saber en cuanto al ciclo ovárico, ¿sí? Que lo estamos viendo como en esta parte del diagrama, es que las hormonas que son producidas por los ovarios durante la fase folicular y durante la fase lútea van a estar produciendo también cambios en lo que es el endometrio, ¿sí? Del útero. Eso va a generar también la existencia de un ciclo que es endometrial. Por eso, estos dos ciclos están intrínsecamente relacionados, ¿sí? Y juntos conforman el ciclo menstrual. Entonces, todas las hormonas que se van a estar segregando en la fase folicular y en la fase lútea van a tener implicancias, van a estar modificando, induciendo cambios, ¿sí? En lo que es el endometrio de la pared uterina. Metiéndonos ya en lo que es el ciclo endometrial, como ya dijimos antes, teníamos 3 fases, ¿sí? La menstruación, en donde se produce el desprendimiento de este endometrio, de la fase de la capa funcional, digamos, del endometrio, se va a estar desprendiendo junto con el exudado menstrual. Después vamos a tener una fase que es proliferativa, ¿sí? O sea, acá en la fase menstrual se pierde, se desprende el endometrio, y después viene la fase proliferativa, en donde ese endometrio va a empezar a crecer, ¿sí? Y además de crecer, van a empezar a formarse distintas glándulas. Y eso va a abrir la puerta, digamos, a la siguiente fase, ¿sí? A la que le sigue a la fase proliferativa, que es la fase secretora. En la fase secretora, ¿sí? Como su nombre lo indica, las glándulas estas que se fueron formando y que siguen madurando durante la fase secretora, van a estar segregando justamente su producto de elaboración, ¿sí? Y bueno, y ahora para integrar un poquito lo que está pasando tanto a nivel ovárico como endometrial, podemos hablar un poco más de manera integrada de lo que es el ciclo menstrual,
hablando en principio en lo que pasa durante la menstruación, la fase folicular y la fase proliferativa, ¿sí? Esta fase folicular proliferativa que comienza con la menstruación dura en promedio, como dijimos antes, unos 14 días, ¿sí? La fase folicular del ciclo ovárico, acá estaríamos parados, va a tener una duración que es variable, ¿sí? Y durante esos días, que son aproximadamente 14, ¿sí? Van a estar actuando dos hormonas muy importantes que se producen en el hipotálamo y en la hipófisis, que son la hormona FSH, u hormona folículo estimulante, que justamente lo que va a hacer es estimular estos folículos que van a comenzar a madurar, y la LH, u hormona leutinizante, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a estar estimulando el crecimiento de una cantidad determinada de folículos, ¿sí? Y todos esos folículos, incluso los que están destinados a degenerar, ¿sí? A padecer atresia, digamos, como dice ahí este apunte que nos dieron en clase, todos esos van a estar produciendo estradiol. El estradiol cumple digamos, un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque las concentraciones de estradiol circulantes, ¿sí? Van a estar aumentando gradualmente durante la fase folicular y eso va a estar involucrado en el crecimiento del endometrio. Por eso se relacionan tanto la fase folicular con la proliferativa, porque este estradiol que va a estar en aumento a causa del desarrollo, la maduración de los folículos, va a terminar también teniendo efectos sobre el endometrio y haciendo que éste empiece a proliferar justamente, a crecer, a aumentar, ¿sí? Bien, con el tiempo, de todos los folículos que van madurando y creciendo, hay uno solo, o eventualmente dos, que ahí sería un caso de mellizos, ¿sí? Que va a terminar de madurar, ¿sí? Ese folículo dominante que va a terminar de madurar va a eventualmente pasar a la siguiente fase, que es la ovulación, ¿sí? O sea, va a terminar en este día 14, va a terminar produciéndose la ovulación, que es este desprendimiento del ovocito, ¿sí? Eso ocurre hacia el final de la fase folicular, ¿sí? Del día 12, 13, 14, y es en este punto en donde las concentraciones de estradiol son máximas, ¿sí? Y acá también, hacia el día 14, va a producirse algo importante, que es que hay un pico de la hormona leutinizante, y eso es lo que produce que el folículo dominante se rompa, ¿sí? Y que libere finalmente ese ovocito. Una vez que ese folículo se libera, ¿sí? Los restos de este folículo dominante, esta parte como rosadita y violeta que vemos acá en la imagen, van a transformarse luego en lo que es el cuerpo lúteo, ¿sí? Que se va a ir también como desarrollando. Por eso, esta segunda fase del ciclo ovárico se va a llamar fase lútea, porque se forma este cuerpo lúteo, ¿sí? Las células de este cuerpo lúteo lo que van a hacer es producir progesterona y también van a seguir produciendo pequeñas cantidades de estradiol, ¿sí? Lo cual va a seguir entonces estimulando estas glándulas secretoras del endometrio, ¿sí? Y entonces van a hacer que se produzca esta siguiente fase del ciclo endometrial, la fase secretora, ¿sí? En donde esas glándulas que habían comenzado a formarse en la fase proliferativa empiezan a tener efecto y a segregar sus productos de elaboración. El cuerpo lúteo, si no se produce la fecundación, ¿sí? Si no hay ningún espermatozoide que venga de visita, va a empezar a degenerar, ¿sí? Y eso ocurre más o menos entre el día 20 a 22 del ciclo, ¿sí? Y entonces, si no hay fecundación, la producción de progesterona y de estradiol comienza a disminuir y eso hace que se anule la estimulación del endometrio. Y ahí es donde se conecta una cosa con la otra, ¿sí? Porque
si no se produce un embarazo, si no se produce una fecundación, la caída de progesterona y de estrógenos lo que va a hacer es que degenere el cuerpo lúteo que veíamos acá arriba, y eso hace que, como ya no hay esta segregación de hormonas, se empiece a desprender este endometrio, que la capa superficial, ¿sí? La capa funcional del endometrio, va a empezar a desprenderse, ¿sí? Junto también con lo que sería sangre, que digamos que procede de los distintos vasos sanguíneos que hay en esta capa funcional del endometrio, y con otros líquidos uterinos, ¿sí? Que van a estar conformando lo que es el exudado menstrual, ¿sí? Eso es lo que, digamos, se desprende en cada menstruación. La menstruación suele durar un promedio de 4 a 6 días, ¿sí? Y el primer día de la menstruación es el primer día en el que comienza a contarse, ¿sí? El siguiente ciclo menstrual. Algo a tener en cuenta es que cuando se produce el embarazo, esta descamación, descamación no es la palabra, pero sería este desprendimiento, digamos, del endometrio, no se produce porque empieza a actuar una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, la HCG, que es lo que va a hacer que este cuerpo lúteo se mantenga vivo. Y como el cuerpo lúteo se mantiene vivo, sigue de alguna manera dando apoyo al endometrio, y entonces no se produce la menstruación, no se desprende esta capa funcional. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier cosa nos avisan. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos en la próxima.